Escuché a mi propio hijo planificar mi muerte por teléfono mientras yo fingía dormir en el sofá de al lado. Si quieres conocer cómo terminó esta increíble historia de traición familiar, suscríbete al canal porque no te vas a arrepentir del giro que toma esta historia. Me llamo Miguel Serrano, tengo 62 años, y mientras escribo estas líneas desde la terraza de mi nuevo hogar en Valencia, con una taza de café que se enfría entre mis manos, puedo decir con total serenidad que aquel martes de octubre cambió mi vida para siempre, no con amargura, sino con la claridad que solo da el tiempo y la sabiduría conquistada a través del dolor. Han pasado ya 3 años desde aquella tarde en que descubrí las verdaderas intenciones de mi hijo Alejandro. 3 años en los que he aprendido más sobre mí mismo que en las 6 décadas anteriores. Por eso, querido lector, me siento en paz para contarte esta historia, no como un hombre herido que busca compasión, sino como alguien que encontró en la traición más profunda el camino hacia su propia libertad. Aquella tarde de martes, como tantas otras desde que enviudé, fingía una siesta en el sofá de la sala mientras Alejandro hablaba por teléfono en la cocina. Mi esposa Elena había fallecido 8 meses antes después de una larga batalla contra el cáncer, dejándome no solo con un vacío imposible de llenar, sino también con una herencia que decidí mantener en secreto, 15 millones de euros que provenían de una póliza de seguro que Elena había contratado años atrás sin mi conocimiento. Elena, mi querida Elena, siempre fue más previsor que yo. Durante nuestros 35 años de matrimonio, ella manejaba las finanzas familiares con una prudencia que yo admiraba pero nunca terminé de comprender completamente, hasta que el abogado me entregó aquellos documentos que revelaban su último acto de amor hacia nuestra familia. Alejandro tenía entonces 31 años, un trabajo estable como ingeniero, pero también deudas que desconocía y una actitud hacia el dinero que había comenzado a preocuparme. Por eso, decidí no revelarle inmediatamente la existencia de esa herencia. Es mejor esperar, me dije, hasta que madure un poco más, hasta que vea cómo maneja su propia vida financiera. Qué ingenuo fui. Esa tarde, mientras las palabras de mi hijo atravesaban el aire como dagas invisibles, comprendí que había estado criando a un extraño. No, no podemos esperar más, decía en voz baja, creyendo que yo dormía. El viejo está cada vez más despistado. Si esperamos mucho, tal vez done todo a alguna caridad o algo así. Necesitamos actuar ahora. Una pausa, el sonido de una silla arrastrándose contra el suelo de la cocina. Mira, Cristina, ya hablé con el médico, con el certificado que me puede dar sobre su estado mental, podemos internarlo sin problemas. Una vez que esté en el geriátrico, yo tendré poder legal sobre sus finanzas. Es la única manera de asegurar que no dilapide la herencia. Mi corazón se detuvo. No por el plan en sí mismo, sino por la frialdad con la que lo exponía. Ese era mi hijo, el niño al que había enseñado a andar en bicicleta, el adolescente cuyas lágrimas había secado cuando le rompieron el corazón por primera vez, el joven al que había apoyado económicamente durante años para que pudiera estudiar su carrera. Sí, ya sé que suena horrible, pero piénsalo bien, continuó, él ya vivió su vida, ahora nos toca a nosotros. Además, en el geriátrico, estará bien cuidado. No es como si lo estuviéramos matando. La conversación continuó por otros 10 minutos, pero yo había dejado de escuchar. En mi mente se agolpaban 31 años de recuerdos. Las noches en vela cuando tenía fiebre de pequeño, las tardes ayudándolo con las matemáticas, los domingos en el parque, las vacaciones familiares, los sacrificios que Elena y yo habíamos hecho para darle la mejor educación posible. Y ahora, con la misma naturalidad con la que se planifica una cena, estaba organizando mi internamiento forzoso. Cuando colgó el teléfono, me quedé inmóvil en ese sofá durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Alejandro pasó por la sala, me miró con lo que ahora reconozco como una mezcla de impaciencia y desprecio mal disimulado, y murmuró, «Sigue durmiendo, papá, descansa». Esa noche, cuando finalmente me levanté del sofá y me dirigí a mi habitación, algo había cambiado en mi interior. No sentía ira, ni siquiera tristeza profunda. Sentía, por extraño que parezca,
una especie de alivio. La incertidumbre había terminado. Ya no tenía que preguntarme por qué Alejandro había comenzado a visitarme con más frecuencia después del funeral de Elena, o por qué sus preguntas sobre mis finanzas se habían vuelto más insistentes. Ahora lo sabía todo. Y esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Mientras contemplo ahora el atardecer desde mi terraza, no puedo evitar pensar en cómo llegué a ser el hombre que era antes de aquella revelación. Mi historia comenzó en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, donde nací en una familia de clase trabajadora que valoraba la honestidad por encima de cualquier posesión material. Mi padre, Antonio Serrano, era carpintero. Tenía las manos callosas y el rostro curtido por años de trabajo bajo el sol, pero sus ojos brillaban con una dignidad que ninguna adversidad logró empañar. Recuerdo vívidamente cómo, después de largas jornadas en el taller, llegaba a casa y nos reunía a mi hermana Lucia y a mi alrededor de la mesa de madera que él mismo había construido. «Hijos», nos decía mientras se quitaba el polvo de aserrín de la camisa, «podemos no tener mucho dinero, pero tenemos algo que vale más que todo el oro del mundo, nuestra palabra y nuestro honor». Mi madre, Carmen Delgado, complementaba estas lecciones con su ejemplo silencioso. Trabajaba como costurera desde casa, y cada puntada que daba parecía llevar consigo una oración por nuestra familia. Nunca la escuché quejarse, ni siquiera durante los inviernos más duros cuando el trabajo escaseaba y debíamos contar cada peseta. Crecí creyendo que esos valores eran universales, que todo padre los transmitía naturalmente a sus descendientes. Qué equivocado estaba. Cuando conocí a Elena en la universidad, donde yo estudiaba administración con una beca que había conseguido por mérito académico, me enamoré no solo de su belleza serena, sino de su manera de ver el mundo. Ella provenía de una familia similar a la mía, padres trabajadores, recursos limitados, pero principios sólidos. Elena García Mendoza tenía esa inteligencia práctica que yo admiraba profundamente. Mientras yo me perdía en teorías económicas, ella veía las cosas con una claridad que cortaba directamente al núcleo de cualquier problema. «Miguel», me decía con esa sonrisa que iluminaba incluso los días más grises, «no importa cuánto sepas si no sabes aplicarlo con sabiduría». Nos casamos 2 años después de graduarnos, en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Nuestros padres juntaron sus ahorros para darnos una pequeña celebración que recordamos como el día más feliz de nuestras vidas hasta ese momento. La felicidad real, descubrimos, no necesita lujos para manifestarse. Los primeros años de matrimonio fueron desafiantes económicamente, pero ricos en esperanzas y sueños compartidos. Vivíamos en un apartamento diminuto en Madrid, donde yo había conseguido trabajo en una empresa de consultoría contable. Elena trabajaba en una oficina gubernamental, y juntos ahorrábamos cada euro con la disciplina de 2 generales planeando una campaña. Cuando Elena quedó embarazada de Alejandro, ambos sentimos que nuestras vidas adquirían un propósito completamente nuevo. Recuerdo la noche en que me dio la noticia. Estábamos cenando tortilla española que ella había preparado, y de repente dejó el tenedor sobre el plato y me miró con esos ojos verdes que conocía tan bien. «Vamos a ser 3», me dijo simplemente. Esa noche, después de abrazarnos y llorar de felicidad, nos quedamos despiertos hasta muy tarde hablando sobre el tipo de padres que queríamos ser. Ambos estábamos de acuerdo en que nuestro mayor regalo para ese bebé no serían las cosas materiales que pudiéramos darle, sino los valores que le enseñaríamos. «Quiero que sepa el valor del trabajo honesto», dijo Elena, acariciando su vientre a un plano, «que entienda que la verdadera riqueza está en las relaciones genuinas con las personas que amas». Yo asentí, recordando las palabras de mi padre, «y que comprenda que la integridad no se negocia, sin importar las circunstancias». Los 9 meses siguientes fueron una mezcla de emoción y preparativos cuidadosos. Transformamos el pequeño cuarto de almacenaje en una habitación para bebé, pintando las paredes nosotros mismos y comprando muebles usados que restauramos con amor. Elena tejía mantas por las noches mientras yo armaba la cuna que había comprado desmontada para ahorrar dinero. Alejandro nació un domingo de abril,
después de 12 horas de labor de parto que me parecieron eternas. Cuando finalmente lo tuve en mis brazos, ese pequeño ser arrugado y rosado, sentí una conexión que jamás había experimentado. Este era mi legado, mi contribución al futuro del mundo. Será un buen hombre, le susurré a Elena mientras ella descansaba después del parto. Le enseñaremos todo lo que nuestros padres nos enseñaron a nosotros. Durante los primeros años de Alejandro, Elena y yo nos turnábamos para cuidarlo mientras el otro trabajaba. Yo había comenzado a prosperar en mi carrera, pero nunca perdimos de vista nuestros principios fundamentales. Los fines de semana los dedicábamos por completo a la familia, paseos en el parque, visitas a nuestros padres en el pueblo, lecturas nocturnas de cuentos que enseñaban lecciones sobre bondad y honestidad. Alejandro parecía absorber estas enseñanzas naturalmente. Era un niño curioso, inteligente, que hacía preguntas profundas sobre el mundo que lo rodeaba. Cuando tenía 5 años, me preguntó por qué algunas personas tenían más juguetes que él. Porque sus padres tienen más dinero, le expliqué, pero eso no los hace mejores personas. Lo que nos hace especiales no es lo que tenemos, sino cómo tratamos a los demás. Él asintió con esa seriedad que tienen los niños cuando procesan información importante. Ahora, mientras recuerdo esas conversaciones desde la perspectiva de un hombre que conoce el final de esta historia, me pregunto en qué momento comenzaron a desvanecerse esos principios que creíamos haber plantado tan firmemente. ¿Fue gradual? ¿Hubo algún momento específico en que perdimos la batalla por su alma? La verdad es que Elena y yo hicimos todo lo que creíamos correcto. Pero quizás ahí estuvo nuestro error. Asumir que el amor y los buenos ejemplos eran suficientes para garantizar que nuestro hijo creciera siendo el hombre íntegro que esperábamos. La vida, he aprendido, tiene maneras muy particulares de enseñarnos que nuestras mejores intenciones no siempre producen los resultados deseados, pero esa comprensión llegaría años después, cuando ya era demasiado tarde para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Los años que siguieron al nacimiento de Alejandro fueron, sin duda, los más plenos de mi existencia. Elena y yo habíamos encontrado un ritmo perfecto entre el trabajo, la crianza y nuestro matrimonio. Cada día traía nuevos descubrimientos sobre nosotros mismos como padres y como pareja. Mi carrera en la consultoría contable había comenzado a despegar. Durante esos años, desarrollé una reputación sólida por mi meticulosidad y ética profesional. Las empresas comenzaron a buscarme específicamente porque sabían que mis informes eran impecables y que jamás comprometería la verdad por conveniencia. Elena solía bromear diciendo que yo era demasiado honesto para mi propio bien económico. Podrías ganar el doble si fueras un poco más flexible con los números, me decía mientras preparaba la cena, después de que yo rechazara a otro cliente que me había insinuado modificar ciertos registros fiscales. Prefiero dormir tranquilo, le respondía siempre. Nuestro hijo necesita un padre íntegro, no uno rico. Elena asentía con esa sonrisa de aprobación que me llenaba de orgullo. Habíamos tomado la decisión consciente de que ella se quedaría en casa durante los primeros años de Alejandro, sacrificando su carrera profesional temporal por el bienestar familiar. Fue una decisión difícil financieramente, pero que nunca lamentamos. Alejandro crecía siendo un niño extraordinario. A los 3 años ya mostraba una inteligencia verbal impresionante, construyendo oraciones completas que sorprendían a familiares y extraños. Elena había establecido rutinas de lectura que yo complementaba con juegos educativos cuando llegaba del trabajo. Las tardes en nuestro pequeño apartamento se habían convertido en mi refugio favorito. Después de largas jornadas resolviendo problemas financieros ajenos, regresar a casa y encontrar a Elena ayudando a Alejandro con rompecabezas o enseñándole los colores me renovaba completamente el espíritu. Papá, mira lo que aprendí hoy, me decía corriendo hacia la puerta cada vez que llegaba. Sus pequeños brazos rodeaban mis piernas mientras me contaba con emoción los descubrimientos del día. Los domingos se habían convertido en tradición sagrada familiar. Después del desayuno, los 3 salíamos a explorar Madrid. Visitábamos parques, museos gratuitos, bibliotecas, mercados locales.
Elena preparaba bocadillos caseros que comíamos sentados en bancos mientras observábamos a Alejandro jugar con otros niños. Durante uno de esos domingos, cuando Alejandro tenía 4 años, sucedió algo que ahora recuerdo con particular nitidez. Estábamos en el Parque del Retiro cuando vimos a un señor mayor alimentando a las palomas con migajas de pan. Alejandro se acercó curioso y el hombre le ofreció compartir su actividad. ¿Por qué alimenta a los pájaros, señor?, preguntó Alejandro con esa franqueza infantil que tanto me enternecía. El anciano sonrió, porque cuando compartimos lo poco que tenemos, el mundo se vuelve un lugar más hermoso. Esa noche, Alejandro insistió en que lleváramos pan al parque la próxima vez. Elena y yo intercambiamos miradas de satisfacción. Nuestras enseñanzas estaban germinando en su corazón. Cuando cumplió 5 años, decidimos mudarnos a un apartamento más grande. Mi trabajo había prosperado lo suficiente para permitirnos ese lujo, y Elena había encontrado un empleo de medio tiempo que le permitía contribuir económicamente sin descuidar completamente a Alejandro. La nueva casa tenía un pequeño balcón que Elena convirtió en jardín. Plantamos tomates, hierbas aromáticas y flores que Alejandro ayudaba a regar cada mañana antes del desayuno. Las plantas son como las personas, le explicaba Elena mientras él manejaba la pequeña regadera. Necesitan cuidado, paciencia y amor para crecer fuertes. Los años escolares trajeron nuevas alegrías y desafíos. Alejandro destacaba académicamente, pero también socialmente. Sus profesores elogiaban constantemente su comportamiento respetuoso y su disposición a ayudar a compañeros que tenían dificultades. «Es un placer tenerlo en clase», nos decía la señora Martínez, su maestra de 2º grado. Siempre está dispuesto a compartir sus materiales y nunca he escuchado una palabra desagradable de su boca. Elena y yo salíamos de esas reuniones escolares sintiendo que efectivamente estábamos criando al hijo que habíamos soñado. Nuestro matrimonio se fortalecía día a día a través de esta aventura compartida de la paternidad. Las vacaciones familiares, aunque modestas, se convirtieron en los recuerdos más preciados. Cada verano, alquilábamos una pequeña casa en la costa durante una semana. Elena empacaba cuidadosamente todo lo necesario, yo planificaba actividades económicas pero divertidas, y Alejandro esperaba esos viajes con una emoción que se contagiaba a toda la familia. Recuerdo particularmente unas vacaciones cuando tenía 8 años. Habíamos alquilado una casa cerca de San Sebastián, y una tarde decidimos construir castillos de arena en la playa. Alejandro trabajaba con una concentración admirable, creando torres elaboradas y fosas alrededor de su construcción. Un grupo de niños mayores se acercó y, en un acto de crueldad infantil, destruyó deliberadamente su castillo. Esperé su reacción, preparado para consolarlo si lloraba o para calmarlo si se enojaba. En cambio, Alejandro los miró serenamente y dijo: «No importa, mañana podemos construir uno mejor juntos, si quieren». Los otros niños se quedaron desconcertados por su respuesta. Algunos se disculparon y terminaron ayudándolo a reconstruir el castillo. Esa noche, Huile Elena lo acostaba. Escuché su conversación desde el pasillo. «¿Por qué no te enojaste cuando destruyeron tu castillo?», le preguntó Elena. «Porque mamá, recordé lo que me dijiste sobre que cuando compartimos, todo se vuelve más bonito. Además, los castillos de arena siempre se destruyen. Lo importante es que me divertí haciéndolo». Elena vino a la sala donde yo estaba leyendo, con lágrimas en los ojos. «Estamos haciendo algo bien», me susurró abrazándome. Durante esos años, nuestro matrimonio encontró una profundidad que no había conocido antes. Elena y yo no éramos solo esposos, éramos compañeros en la misión más importante de nuestras vidas. Compartíamos no solo las responsabilidades, sino también los momentos de asombro ante el crecimiento de nuestro hijo. Las noches, después de acostar a Alejandro, nos sentábamos en nuestro pequeño sofá a conversar sobre sus progresos, su personalidad emergente, nuestros sueños para su futuro. Elena tenía una intuición maternal que complementaba perfectamente mi enfoque más analítico. «Va a ser un hombre bueno», me decía Elena, recostando su cabeza en mi hombro. «Puedo sentirlo». Yo asentía, convencido completamente de que teníamos razón.
Los fundamentos estaban sólidos, los valores estaban arraigados, el amor abundaba en cada rincón de nuestro hogar. Qué inocentes éramos al pensar que eso sería suficiente para garantizar el resultado que esperábamos. La adolescencia llegó a nuestro hogar como una tormenta silenciosa que al principio no reconocimos. Alejandro tenía 13 años cuando comencé a notar los primeros cambios sutiles en su comportamiento, transformaciones que Elena y yo atribuimos inicialmente a las hormonas y al proceso natural de crecimiento. El niño que solía correr hacia mí cuando llegaba del trabajo se había convertido en un joven que apenas levantaba la vista de sus libros o videojuegos para saludarme. Es normal, me tranquilizaba Elena cuando le comenté mi preocupación. Todos los adolescentes pasan por esta etapa de distanciamiento. Pero había algo diferente en la mirada de Alejandro que no lograba identificar completamente. Sus ojos, que antes brillaban con curiosidad genuina sobre el mundo, ahora parecían calcular constantemente. Observaba nuestras conversaciones sobre dinero con una atención que me resultaba inquietante para alguien de su edad. Mi consultoría había crecido significativamente durante esos años. Elena había regresado al trabajo de tiempo completo, y juntos habíamos logrado un nivel de vida cómodo que nos permitía ciertos lujos que antes no podíamos permitirnos. Compramos un automóvil nuevo, renovamos la cocina, y comenzamos a planificar vacaciones más elaboradas. Alejandro parecía absorber estos cambios con una naturalidad que en ese momento me pareció saludable. Es bueno que vea que el trabajo duro tiene recompensas, le comentaba a Elena. Está aprendiendo que los logros requieren esfuerzo. Sin embargo, comenzó a hacer comentarios que me generaban una incomodidad inexplicable. Durante una cena familiar, mientras discutíamos los planes para comprar una casa más grande, Alejandro preguntó, ¿cuánto dinero tenemos exactamente en el banco? Elena y yo intercambiamos miradas. ¿Por qué te interesa saberlo?, respondí con curiosidad genuina. Solo quiero entender si somos ricos o pobres, dijo encogiéndose de hombros, como si fuera la pregunta más natural del mundo. Tenemos suficiente para vivir cómodamente, explicó Elena, pero la riqueza verdadera no se mide solo en dinero. Alejandro asintió, pero pude ver en sus ojos que mi respuesta no lo había satisfecho completamente. Quería números concretos, cifras específicas que pudiera procesar y almacenar en su mente adolescente. Los años del instituto trajeron nuevos desafíos. Alejandro había desarrollado un círculo de amigos que provenían de familias considerablemente más adineradas que la nuestra. Comenzó a hacer comparaciones constantes entre nuestro estilo de vida y el de sus compañeros. David tiene una PlayStation nueva cada año, comentaba después de visitar a un amigo. Sus padres se la compran sin siquiera preguntarle si ha sacado buenas notas. Nosotros valoramos que las recompensas se ganen con esfuerzo, le recordaba Elena pacientemente. Pero ellos pueden permitirse ser generosos porque tienen mucho dinero, replicaba Alejandro con una lógica que comenzaba a preocuparme. Durante esa época, Elena había comenzado a mostrar los primeros síntomas de fatiga que luego identificaríamos como el inicio de su enfermedad. Se cansaba más fácilmente, pero atribuíamos su agotamiento al estrés del trabajo y las responsabilidades familiares. Una tarde, mientras Elena descansaba en el sofá, después de llegar del trabajo, Alejandro se acercó a mí en la cocina donde yo preparaba la cena. «Papá, ¿qué pasaría con nuestro dinero si algo le sucediera a mamá?», preguntó con una seriedad que me tomó completamente desprevenido. La pregunta me perturbó profundamente. «¿Por qué piensas en esas cosas?», le pregunté, tratando de mantener un tono casual. «Solo es curiosidad», respondió. En clase de educación cívica, estamos estudiando sobre herencias y testamentos. Le expliqué brevemente los conceptos básicos sobre planificación financiera familiar, pero la conversación me dejó con una sensación de malestar que no pude explicar completamente. ¿Por qué un adolescente de 15 años estaba tan interesado en temas de herencia? Los meses siguientes trajeron diagnósticos médicos que cambiaron nuestra perspectiva sobre todo. Elena fue diagnosticada con una forma agresiva de cáncer que requeriría tratamientos extensivos y costosos. De repente, nuestras conversaciones familiares giraron en torno a hospitales,
seguros médicos, y la reorganización completa de nuestras prioridades. Alejandro reaccionó a la noticia con una madurez aparente que Elena y yo interpretamos como fortaleza emocional. Se ofreció a ayudar más en casa, mantuvo sus calificaciones altas, y parecía comprender la gravedad de la situación sin volverse pesimista. Es un joven extraordinario, me decía Elena durante una de sus sesiones de quimioterapia. Mira cómo está manejando todo esto. Pero yo había comenzado a notar patrones en el comportamiento de Alejandro que me inquietaban. Prestaba atención excesiva a las conversaciones telefónicas que tenía con el seguro médico, hacía preguntas detalladas sobre los costos del tratamiento, y parecía llevar una contabilidad mental de nuestros gastos médicos. Una noche, mientras Elena dormía después de un día particularmente difícil de tratamiento, encontré a Alejandro en mi oficina casera, revisando documentos que había dejado sobre el escritorio. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, tratando de no sonar acusatorio. Solo quería entender mejor nuestra situación financiera, respondió sin inmutarse. Pensé que podría ayudar si supiera exactamente cuánto estamos gastando en el tratamiento de mamá. Su explicación sonaba razonable, incluso considerada. Sin embargo, había algo en su expresión que no lograba interpretar completamente, una frialdad calculadora que contrastaba dramáticamente con la preocupación filial que esperaría de un hijo cuya madre luchaba contra el cáncer. Durante los últimos meses de Elena, Alejandro mostró una dedicación admirable hacia su cuidado. La ayudaba con sus medicamentos, le preparaba comidas especiales, y pasaba horas conversando con ella sobre sus recuerdos favoritos familiares. Es un hijo maravilloso, me susurraba Elena en sus momentos de lucidez. Hemos criado a un hombre excepcional. Yo asentía, queriendo creer completamente en sus palabras. Pero una pequeña voz en mi interior había comenzado a susurrar dudas que me negaba a escuchar conscientemente. Elena falleció en una mañana de abril, tranquilamente, mientras Alejandro y yo sostuvimos sus manos. Sus últimas palabras fueron para él: cuida de tu padre, mi amor. Él te va a necesitar. Alejandro lloró en el funeral con una sinceridad que disipó temporalmente mis preocupaciones. Después de todo, pensé, había estado interpretando mal las señales. El dolor y el estrés me habían hecho imaginar frialdad donde solo había un joven tratando de ser fuerte durante la crisis familiar más devastadora de nuestras vidas. Qué equivocado estaba. Los primeros meses después del funeral revelaron aspectos de la personalidad de Alejandro que había estado ocultos durante años, como si la muerte de Elena hubiera removido una máscara que ya no necesitaba usar. Los 3 meses siguientes al funeral fueron como vivir con un extraño que llevaba el rostro de mi hijo, Alejandro, quien durante años había mostrado señales sutiles que yo había preferido ignorar. Comenzó a revelar su verdadera naturaleza con una descarnada claridad que me dejaba sin aliento cada día. La primera manifestación evidente de este cambio ocurrió apenas 2 semanas después de enterrar a Elena. Mientras organizaba sus pertenencias, encontré a Alejandro revisando meticulosamente los documentos financieros que Elena guardaba en su escritorio personal. ¿Qué buscas exactamente?, le pregunté, observando cómo examinaba cada papel con la concentración de un detective. Necesitamos hacer inventario de todo lo que tenía mamá, respondió sin levantar la vista. Pólizas de seguro, cuentas bancarias, inversiones. Es importante no pasar nada por alto. Su tono era profesional, casi empresarial. No había rastro de la emotividad que esperaría de un joven de 19 años, organizando los últimos vestigios de su madre fallecida. Hablaba de Elena como si fuera un activo comercial que requería evaluación. Alejandro, acabamos de sepultarla, le dije suavemente. ¿No crees que es demasiado pronto para estas cosas? Me miró entonces con una expresión que jamás había visto en su rostro. Era una mezcla de impaciencia y condescendencia que me heló la sangre. Papá, sé que esto es difícil para ti, pero alguien tiene que ser práctico aquí. Mamá no habría querido que descuidáramos nuestros asuntos financieros solo porque estamos de luto. La manera en que utilizó la memoria de Elena para justificar su comportamiento me resultó particularmente perturbadora. Era como si hubiera estudiado nuestras dinámicas familiares durante años, aprendiendo exactamente qué argumentos usar para manipular mis emociones.
Durante las siguientes semanas, las visitas de Alejandro a mi casa se volvieron más frecuentes y sistemáticas. Llegaba con excusas perfectamente razonables. Quería revisar viejas fotografías familiares, ayudarme con las tareas domésticas que Elena solía manejar, asegurarse de que estuviera comiendo adecuadamente, pero yo había comenzado a notar patrones inquietantes en su comportamiento. Sus ojos escaneaban constantemente mi hogar, como si estuviera haciendo un inventario mental de las posesiones. Hacía preguntas aparentemente inocentes sobre el valor de ciertos objetos, la antigüedad de algunos muebles, el costo original de electrodomésticos. Esta televisión debe haber sido costosa cuando la compraron, comentó una tarde mientras fingía interés en un programa de noticias. ¿Por qué te interesa?, pregunté, genuinamente curioso sobre la dirección de la conversación. Solo pensaba que probablemente necesitarás actualizar algunas cosas de la casa. Esto ya es muy viejo. Sus sugerencias sobre actualizaciones se volvieron cada vez más frecuentes. Según Alejandro, mi refrigerador era ineficiente, mi sistema de calefacción obsoleto, mi automóvil demasiado anticuado para ser confiable. Deberías considerar renovar completamente la casa, me dijo durante una de sus visitas. Sé que mamá amaba este lugar, pero ahora que está solo, tal vez sería mejor algo más moderno y fácil de mantener. La idea de vender la casa donde Elena y yo habíamos construido 30 años de recuerdos me resultaba inconcebible. Sin embargo, Alejandro insistía con argumentos aparentemente lógicos sobre costos de mantenimiento, eficiencia energética y la conveniencia de simplificar mi vida. Una tarde, mientras almorzábamos juntos, hizo un comentario que reveló más de lo que probablemente pretendía. He estado investigando residencias para personas mayores en la zona, dijo casualmente, como si estuviera comentando el clima. Hay algunas realmente elegantes que ofrecen servicios integrales. Podrías tener tu propia suite, pero con la tranquilidad de tener atención médica disponible las 24 horas. Me quedé paralizado con el tenedor a medio camino hacia mi boca. ¿Residencias para mayores? Alejandro, tengo 60 años y estoy perfectamente saludable. Lo sé, papá, pero es bueno planificar con anticipación. Además, después de todo lo que pasaste cuidando a mamá, merecías un descanso. En estos lugares no tendrías que preocuparte por cocinar, limpiar o mantener una casa entera. La manera en que presentó su sugerencia como un acto de consideración hacia mi bienestar era magistral. Pero yo había vivido lo suficiente para reconocer la manipulación cuando la escuchaba. No tengo ningún interés en mudarme a una residencia, le dije firmemente. Su rostro se endureció por una fracción de segundo antes de recuperar su expresión de preocupación filial. Por supuesto, papá, solo quería que supieras que tienes opciones. Esa noche, después de que Alejandro se marchó, me senté en el sillón favorito de Elena y traté de procesar lo que estaba experimentando. Mi hijo, el niño al que había criado con tanto amor y dedicación, parecía estar evaluando mi vida como si fuera un problema que resolver o un activo que optimizar. Los siguientes meses trajeron revelaciones aún más perturbadoras. Alejandro había comenzado a mostrar un conocimiento sorprendentemente detallado sobre mis finanzas personales. Mencionaba cifras específicas sobre mis cuentas de jubilación, hacía referencia a pólizas de seguro que yo nunca le había mostrado, y demostraba estar al tanto de inversiones que consideraba privadas. ¿Cómo sabes sobre mi cartera de acciones?, le pregunté después de que hiciera un comentario particularmente específico sobre el rendimiento de ciertas inversiones. Mamá me mostró algunos documentos antes de morir, respondió sin dudar. Quería asegurarse de que yo entendiera la situación financiera familiar en caso de que algo te pasara a ti también. Era una explicación plausible, pero algo en mi interior sabía que estaba mintiendo. Elena era meticulosa con la privacidad financiera y jamás habría compartido esos detalles con Alejandro sin consultarme primero. Una tarde, mientras buscaba unos documentos en mi oficina casera, descubrí que algunos archivos habían sido reorganizados. Papeles que yo siempre mantenía en un orden específico estaban en posiciones diferentes. Folders que recordaba haber dejado en cierta gaveta aparecieron en otra.
Confronté a Alejandro sobre esto durante su siguiente visita. ¿Has estado revisando mis documentos cuando no estoy presente? Le pregunté directamente. Su negación fue inmediata y aparentemente sincera. Por supuesto que no, papá. ¿Por qué haría algo así? Pero sus ojos me dijeron una historia diferente. Había una frialdad calculadora en su mirada que no había estado presente durante su infancia. Era como si estuviera viendo a un depredador que había estado observando pacientemente a su presa, esperando el momento perfecto para atacar. Esa noche comprendí con una claridad devastadora que el hijo que creía haber criado era una ilusión. El Alejandro real había estado oculto detrás de una máscara de afecto filial, esperando pacientemente que las circunstancias le proporcionaran la oportunidad que había estado anticipando durante años. La muerte de Elena no había sido solo la pérdida de mi esposa, había sido la señal que Alejandro estaba esperando para comenzar la fase final de un plan que probablemente había estado desarrollando desde mucho antes de lo que me atrevía a imaginar. La conversación telefónica que escuché aquella tarde de martes no fue un evento aislado, sino el clímax de una serie de acciones calculadas que Alejandro había estado ejecutando con la precisión de un estratega militar. Durante las siguientes semanas, mientras fingía desconocer sus verdaderas intenciones, pude observar con claridad dolorosa cómo se desarrollaba su plan meticulosamente diseñado. Cristina, su novia desde hace 3 años, resultó ser más que una simple cómplice romántica. Era su socia estratégica, una mujer igualmente ambiciosa que había estudiado psicología y parecía conocer exactamente qué botones emocionales presionar para manipular situaciones a su favor. Las visitas de ambos a mi casa se incrementaron bajo el pretexto de asegurarse de mi bienestar emocional después de perder a Elena. Llegaban con comida casera, flores frescas, y una preocupación aparentemente genuina por mi estado mental y físico. Tío Miguel, me decía Cristina con esa sonrisa calculada que ahora reconozco como completamente artificial, Alejandro y yo estamos preocupados porque has perdido mucho peso. ¿Estás comiendo regularmente? Sus observaciones sobre mi supuesto deterioro físico y mental se volvieron cada vez más frecuentes y específicas. Según ellos, había comenzado a olvidar conversaciones que habíamos tenido, repetir historias que ya había contado, y mostrar signos de confusión sobre fechas y eventos recientes. El otro día me dijiste que ibas al banco, pero cuando te llamé estabas en casa, me decía Alejandro con un tono de preocupación que ahora reconozco como completamente falso. ¿Te acuerdas de haberme dicho eso? Por supuesto, yo jamás había mencionado ningún viaje al banco, pero su habilidad para crear estas narrativas falsas era impresionante. Cada visita traía nuevas evidencias de mi supuesto declive cognitivo, cuidadosamente documentadas en conversaciones que él mismo inventaba. Cristina había comenzado a sugerir sutilmente que tal vez necesitaba evaluación médica profesional. Mi abuela pasó por algo similar después de que murió mi abuelo, me contaba mientras organizaba medicamentos que yo no necesitaba tomar. La soledad puede afectar mucho la mente de las personas mayores. La palabra mayores se había convertido en un leitmotiv constante en sus conversaciones. Según su perspectiva, yo había cruzado mágicamente una línea invisible que me convertía en alguien incapaz de manejar mis propios asuntos. Durante ese periodo, descubrí que Alejandro había estado contactando discretamente a mi médico de cabecera, el doctor Fernández, bajo el pretexto de preocupación filial legítima. Había programado citas de rutina para mí sin consultarme, explicando al personal médico que yo había estado mostrando signos de olvidos y confusión. Su hijo llamó esta mañana, me informó la recepcionista cuando llegué a una de estas citas sorpresa. Dice que está preocupado por algunos cambios que ha notado en su comportamiento. El doctor Fernández, quien me había atendido durante 15 años, parecía genuinamente desconcertado durante el examen. Miguel, tu hijo menciona que has estado teniendo episodios de desorientación, pero francamente, te veo igual que siempre. Porque no he tenido ningún episodio de desorientación, le expliqué con calma. No sé por qué Alejandro está inventando estos síntomas. La expresión del doctor se volvió más seria. ¿Crees que tu hijo está mintiendo sobre tu salud mental? En ese momento,
Me di cuenta de la posición imposible en la que Alejandro me había colocado. Si afirmaba que estaba mintiendo, parecería paranoico. Si aceptaba sus observaciones, validaría su narrativa sobre mi supuesto deterioro cognitivo. Solo digo que me siento perfectamente bien, respondí cuidadosamente. Después de esa consulta, Alejandro intensificó su campaña de preocupación pública. Comenzó a mencionar mis supuestos problemas de salud mental a familiares lejanos, vecinos y conocidos de la comunidad. Estamos muy preocupados por papá, le escuché decir a mi vecina, la señora López, mientras fingía revisar el correo. Desde que murió mamá, ha comenzado a mostrar signos de confusión mental. Ayer me llamó 3 veces preguntando la misma cosa. Por supuesto, yo jamás había llamado a Alejandro 3 veces preguntando nada, pero su habilidad para crear estas historias detalladas y convincentes era verdaderamente impresionante. La señora López, una mujer bondadosa que había conocido a Elena durante años, comenzó a observarme con esa mezcla de compasión y preocupación que reservamos para las personas que consideramos mentalmente vulnerables. Miguel, querido, me dijo una tarde mientras regaba sus plantas, si alguna vez necesitas ayuda recordando cosas, no dudes en tocarme la puerta. Cada conversación como esta reforzaba la narrativa que Alejandro había estado construyendo cuidadosamente sobre mi supuesta incapacidad mental. Estaba creando un ecosistema de testigos que podrían confirmar su versión de los hechos cuando llegara el momento de presentar evidencia legal sobre mi estado mental. Durante este periodo, también descubrí que había estado investigando meticulosamente las leyes relacionadas con incapacidad mental y tutela legal. Encontré en su automóvil, durante una de sus visitas, folletos sobre procedimientos de internamiento involuntario y documentos sobre cómo obtener poder legal sobre las finanzas de familiares incapacitados. La conversación telefónica que escuché aquella tarde fue simplemente la confirmación audible de un plan que había estado desarrollándose durante meses. Alejandro no había improvisado su estrategia, había estado ejecutando cada fase con la paciencia y metodología de alguien que había estudiado cuidadosamente todos los aspectos legales y psicológicos de su operación. El médico dice que podemos conseguir el certificado de incapacidad si documentamos suficientes episodios, le había dicho a Cristina en otra conversación que alcancé a escuchar parcialmente. Solo necesitamos 3 testigos que confirmen comportamiento errático, y ya tengo a la vecina y a mi prima Laura como posibles testimonios. Su prima Laura, quien había visitado nuestra casa solo 2 veces desde el funeral de Elena, también había sido reclutada para observar y reportar mis supuestos síntomas de deterioro mental. Cada visita familiar se había convertido en una oportunidad para recopilar evidencia fabricada sobre mi incapacidad cognitiva. La parte más escalofriante de su plan era su paciencia. Alejandro no tenía prisa por ejecutar la fase final de internamiento. Estaba construyendo meticulosamente un caso legal sólido que sería prácticamente imposible de refutar una vez presentado ante las autoridades competentes. Tenemos que ser inteligentes sobre esto, le había explicado a Cristina. Si nos apresuramos, podría sospechar y resistirse. Es mejor tomarnos unos meses más para asegurar que todo esté perfectamente documentado. Esa paciencia calculadora me reveló que no estaba tratando con un hijo desesperado por dinero, sino con un manipulador sofisticado que había estado planeando esta operación durante mucho más tiempo del que inicialmente había imaginado. Mientras permanecía inmóvil en aquel sofá, escuchando cómo mi propio hijo planeaba mi destino con la frialdad de un empresario discutiendo una adquisición corporativa, comprendí que estaba enfrentando a un adversario formidable que había utilizado años de proximidad familiar para estudiar mis vulnerabilidades y diseñar la estrategia perfecta para explotarlas. La noche después de escuchar aquella conversación telefónica, permanecí despierto hasta el amanecer, no por angustia o desesperación, sino por una claridad mental que no había experimentado en meses. Era como si un velo hubiera sido removido de mis ojos, permitiéndome ver la situación con una lucidez casi quirúrgica. Sentado en el sillón que Elena solía ocupar para leer sus novelas nocturnas, analicé meticulosamente cada movimiento que debía realizar. No sentía ira hacia Alejandro,
lo cual me sorprendió profundamente. En su lugar, experimentaba una calma extraña, como si finalmente hubiera encontrado las respuestas a preguntas que llevaba meses formulándome inconscientemente. Mi primer instinto fue confrontarlo directamente, exigir explicaciones, apelar a los recuerdos familiares que creía compartíamos. Pero la experiencia me había enseñado que las personas capaces de elaborar planes tan meticulosos raramente abandonan sus objetivos por apelaciones emocionales. Además, tenía una ventaja crucial: Alejandro desconocía que yo había descubierto sus verdaderas intenciones. Esa ignorancia se convertiría en mi mayor fortaleza estratégica. Durante los siguientes días, mantuve mi rutina habitual mientras desarrollaba silenciosamente mi propia estrategia de protección. Alejandro continuó visitándome con su máscara de preocupación filial, completamente ajeno al hecho de que yo había comenzado a documentar cada una de sus mentiras y manipulaciones. Compré un pequeño dispositivo de grabación que ocultaba en mi bolsillo durante nuestras conversaciones. Cada comentario falso sobre mi supuesto deterioro mental, cada sugerencia sobre internamiento, cada observación fabricada sobre episodios de confusión quedó registrada digitalmente. Ayer te sexta hablando solo en el jardín, me dijo durante una de sus visitas, una afirmación completamente inventada ya que yo había pasado toda la tarde anterior leyendo en la biblioteca local. ¿Hablando solo?, respondí con curiosidad genuina, asegurándome de que mi grabadora capturara tanto su acusación como mi respuesta calmada. Sí, parecías estar teniendo una conversación animada con alguien que no estaba ahí, insistió, desarrollando su mentira con detalles convincentes. Estas grabaciones se convirtieron en evidencia invaluable de su patrón sistemático de fabricación de síntomas. Mientras él construía su caso legal contra mi supuesta incapacidad mental, yo estaba documentando su fraude con precisión científica. Paralelamente, comencé a investigar discretamente sus finanzas personales. Alejandro había subestimado mi capacidad para acceder a información, olvidando que mis décadas en consultoría contable me habían proporcionado contactos y habilidades que podía utilizar para examinar registros financieros. Los descubrimientos fueron reveladores. Alejandro tenía deudas significativamente mayores de las que había admitido, préstamos estudiantiles pendientes, tarjetas de crédito sobregiridas, e inversiones especulativas que habían resultado desastrosas. Cristina también cargaba con obligaciones financieras considerables, incluyendo pagos por un automóvil de lujo que no podía permitirse realmente. Juntos, debían aproximadamente 200.000 euros a diversas instituciones financieras, una cifra que explicaba perfectamente la urgencia detrás de su plan de internamiento. No estaban motivados simplemente por codicia, sino por una desesperación económica genuina que los había llevado a ver mi herencia como su única salvación. Esta comprensión no generó compasión en mi corazón, sino una determinación aún mayor de protegerme. La desesperación financiera hace que las personas tomen decisiones extremas, y yo no podía permitir que sus problemas económicos dictaran el curso de mis años restantes. Mi siguiente paso fue contactar discretamente a Rafael Mendoza, un abogado especializado en derecho de familia que había conocido años atrás durante una consultoría contable. Rafael había manejado casos similares de abuso financiero familiar y comprendía perfectamente las tácticas que Alejandro estaba empleando. Miguel, lo que me describes es más común de lo que imaginas, me explicó durante nuestra primera reunión confidencial en su oficina. Hijos adultos que manipulan el sistema legal para obtener control sobre las finanzas de padres perfectamente competentes. Rafael me ayudó a comprender los aspectos legales de mi situación. Según la legislación española, obtener una declaración de incapacidad requiere evidencia médica sustancial y testimonio de múltiples fuentes. Sin embargo, el sistema tiende a favorecer a familiares que presentan preocupaciones aparentemente legítimas sobre el bienestar de personas mayores. La clave, me explicó Rafael, es demostrar proactivamente tu competencia mental y física antes de que ellos presenten su petición oficial. Una vez que el proceso legal comience, será mucho más difícil refutar sus alegaciones. Siguiendo su consejo, programé evaluaciones médicas exhaustivas con especialistas independientes, neurólogos,
Psiquiatras y geriatras confirmaron mi salud mental y física óptima, proporcionándome documentación oficial que contrarrestaría cualquier alegación futura de incapacidad. Durante este periodo, también comencé a reorganizar discretamente mis activos financieros. La herencia de Elena estaba protegida en cuentas que Alejandro desconocía, pero mis otros recursos necesitaban mayor seguridad. Establecí un fideicomiso revocable que me permitía mantener control completo sobre mis finanzas mientras viviera, pero que incluía cláusulas específicas que impedirían cualquier manipulación por parte de beneficiarios con motivaciones cuestionables. La parte más dolorosa de este proceso fue aceptar que necesitaba protegerme legalmente de mi propio hijo. Cada documento que firmaba, cada medida de seguridad que implementaba, representaba una muerte simbólica de la relación padre-hijo que había valorado durante 30 años. Sin embargo, también experimentaba una sensación creciente de liberación. Por primera vez en meses, me sentía en control de mi destino, en lugar de ser víctima pasiva de las manipulaciones de otros. Alejandro, completamente ajeno a mis preparativos, continuó ejecutando su plan con confianza creciente. Sus comentarios sobre residencias geriátricas se volvieron más específicos, sus observaciones sobre mi supuesto deterioro más frecuentes. He estado investigando esa residencia en Las Rosas que te mencioné, me dijo durante una visita, mostrándome folletos coloridos de instalaciones que parecían más un resort que un hogar de ancianos. Tienen una lista de espera, pero creo que podríamos conseguir que te admitan pronto si presentamos la documentación médica adecuada. ¿Qué documentación médica?, pregunté con curiosidad genuina. Bueno, los reportes del doctor Fernández sobre tu confusión reciente, los testimonios de vecinos sobre tu comportamiento errático. Ya sabes, evidencia de que necesitas supervisión profesional. Su capacidad para discutir mi futuro internamiento con tanta naturalidad era verdaderamente impresionante. Hablaba de secuestrar mi libertad como si estuviera planeando unas vacaciones familiares. Esa noche, después de que se marchó, me senté nuevamente en el sillón de Elena y reflexioné sobre los cambios extraordinarios que habían ocurrido en mi perspectiva durante las últimas semanas. El hombre que había descubierto el plan de su hijo había sido una víctima potencial, alguien vulnerable a manipulaciones elaboradas. El hombre que ahora contemplaba el atardecer desde su hogar era un estratega que había tomado control total de la situación. No había rastro de autocompasión en mi corazón, solo una determinación serena de proteger la libertad y dignidad que Elena y yo habíamos construido durante décadas de trabajo honesto. Alejandro había subestimado gravemente a su oponente, y pronto descubriría que su padre había heredado algo más valioso que dinero de su difunta esposa, la sabiduría para reconocer cuando la compasión debe ceder paso a la autopreservación. Durante las siguientes 3 semanas, ejecuté mi contraofensiva con la precisión que había desarrollado durante décadas manejando crisis financieras corporativas. Cada movimiento fue calculado para proteger mis intereses sin alertar prematuramente a Alejandro sobre mi conocimiento de sus intenciones. Mi primera acción fue establecer un sistema de comunicación seguro con Rafael. Programamos reuniones semanales en su oficina bajo el pretexto de actualizar mi testamento después del fallecimiento de Elena, una explicación perfectamente razonable que no despertaría sospechas si Alejandro se enteraba. Necesitamos actuar con rapidez pero sin precipitación, me aconsejó Rafael durante nuestra segunda reunión. Una vez que presenten la petición de incapacidad, tendremos aproximadamente 30 días para presentar nuestra defensa legal. Es crucial tener toda la documentación preparada con anticipación. Rafael había comenzado a construir un expediente exhaustivo que demostraba mi competencia mental y financiera. Incluía las evaluaciones médicas recientes, registros de mis actividades profesionales continuadas, y testimonios de colegas que podían atestiguar sobre mi lucidez y capacidad de juicio. Simultáneamente, inicié el proceso de transferir discretamente mis activos más vulnerables a estructuras financieras más seguras. La cuenta bancaria principal que Alejandro conocía mantuvo un saldo modesto que no despertaría alarmas, mientras que los fondos sustanciales fueron redistribuidos a instituciones donde él no tenía conocimiento de su existencia. La herencia de Elena, que permanecía en el corazón de toda esta conspiración,
Fue transferida a un fideicomiso irrevocable con instrucciones específicas que impedirían cualquier acceso no autorizado, incluso si lograban obtener tutela legal sobre mi persona. Es una medida extrema, admitió Rafael cuando revisamos los documentos del fideicomiso, pero considerando las circunstancias, es la única manera de garantizar que tus recursos estén protegidos. Paralelamente, comencé a cultivar relaciones con vecinos y conocidos que podrían servir como testigos creíbles de mi estado mental saludable. La señora López, quien había sido influenciada por los comentarios manipulativos de Alejandro, se convirtió en un objetivo particular de esta estrategia. Aumenté mis interacciones sociales de manera orgánica, participaba en conversaciones más largas durante nuestros encuentros casuales, le ofrecía ayuda con tareas domésticas menores, y demostraba consistentemente una lucidez mental que contradecía completamente la narrativa que Alejandro había estado construyendo. Miguel, te ves mucho mejor últimamente, me comentó la señora López después de una conversación particularmente agradable sobre jardinería. Alejandro mencionó que habías estado confundido, pero francamente, me pareces más alerta que nunca. ¿Confundido? No entiendo por qué diría eso, respondí con genuina perplejidad. Me siento mentalmente más claro que en años. Estas interacciones gradualmente comenzaron a sembrar dudas sobre la veracidad de las alegaciones de Alejandro. Varios vecinos empezaron a cuestionar privadamente la discrepancia entre mis capacidades evidentes y los problemas de salud mental que mi hijo había estado reportando. Mi siguiente fase involucró documentar meticulosamente mi vida diaria. Comencé a mantener un diario detallado de mis actividades, conversaciones y estado mental, creando un registro contemporáneo que demostraría mi competencia cognitiva durante el periodo en que Alejandro alegaba deterioro mental. También implementé cambios en mi testamento que, aunque no eliminarían a Alejandro como beneficiario, establecerían condiciones específicas que harían imposible el acceso inmediato a la herencia mediante tácticas manipulativas. Si algo me sucede bajo circunstancias sospechosas o si existe evidencia de coerción familiar, estipulaba una cláusula particular, la distribución de activos se retrasará hasta que una investigación independiente confirme que mi fallecimiento o incapacidad no fue resultado de manipulación externa. Estas provisiones legales no solo protegerían mis recursos, sino que también disuadirían cualquier escalación hacia medidas más drásticas que Alejandro pudiera considerar si su plan inicial fracasaba. Durante este periodo, mantuve mis rutinas normales mientras intensificaba discretamente mi vigilancia sobre las actividades de Alejandro. Había contratado a un investigador privado, Carlos Ruiz, para monitorear sus movimientos y comunicaciones de manera legal y ética. Su hijo ha estado contactando a varios profesionales médicos, me informó Carlos durante nuestro primer reporte. Aparentemente está buscando médicos dispuestos a respaldar un diagnóstico de demencia senil sin examinarte directamente. Esta información confirmó que Alejandro estaba acelerando su cronograma, posiblemente presionado por sus crecientes obligaciones financieras. Carlos también había descubierto que Cristina había estado investigando activamente residencias geriátricas privadas, específicamente aquellas que aceptaban pacientes con órdenes judiciales de internamiento involuntario. Están siendo muy sistemáticos, continuó Carlos. Han identificado una instalación en particular que tiene historial de aceptar pacientes con documentación médica cuestionable, siempre que los familiares paguen las tarifas completas por adelantado. Esta revelación me proporcionó insight valioso sobre su estrategia final. No solo planeaban internarme, sino que habían seleccionado específicamente una institución con estándares éticos flexibles que facilitaría la ejecución de su plan. Mientras tanto, había comenzado a plantar semillas de mi propia contraofensiva en conversaciones casuales con Alejandro. Sin revelar mi conocimiento de sus intenciones, empecé a mencionar casualmente mi renovado interés en actividades que demostraban vitalidad mental y física. He estado considerando regresar a hacer consultoría contable de medio tiempo, le mencioné durante una de sus visitas. Varios antiguos clientes me han contactado solicitando mi experiencia para proyectos específicos. Su reacción fue inmediata y reveladora. ¿Estás seguro de que es buena idea, papá?
Manejar las finanzas de otras personas requiere mucha concentración mental. Precisamente por eso me emociona, respondí. Siento que mi mente necesita desafíos más estimulantes que simplemente mantener mi propia casa. Podía ver la frustración creciente en sus ojos mientras realizaba que mi supuesto deterioro mental no solo no progresaba, sino que aparentemente se estaba revirtiendo. También comencé a mencionar planes a largo plazo que contradecían su narrativa sobre mi necesidad de cuidado institucional. Hablaba sobre viajes que planeaba realizar, cursos que consideraba tomar, e incluso la posibilidad de aprender nuevas habilidades tecnológicas. ¿Tecnología?, preguntó Cristina con sorpresa, apenas disimulada, durante una visita conjunta. ¿No te resulta complicada a tu edad? Al contrario, respondí con entusiasmo genuino. He descubierto que aprender cosas nuevas mantiene mi cerebro activo y alerta. Me siento mentalmente más agudo que en años. Estas declaraciones no solo contradecían su narrativa de deterioro cognitivo, sino que también demostraban una planificación a futuro incompatible con la supuesta necesidad de supervisión médica constante. Durante las últimas semanas de esta fase preparatoria, intensifiqué mis actividades sociales y profesionales. Reactivé contactos con antiguos colegas, participé en eventos comunitarios, y mantuve correspondencia regular con asociaciones profesionales. Cada actividad fue documentada fotográficamente y mediante testimonios de terceros, creando un registro visual y testimonial de mi capacidad para funcionar independientemente en contextos sociales y profesionales complejos. La ironía de la situación no se me escapaba. Mientras Alejandro construía un caso fabricado sobre mi incapacidad mental, yo estaba demostrando objetivamente niveles de funcionamiento cognitivo y social superiores a los que había mantenido durante los meses inmediatamente posteriores al fallecimiento de Elena. Al final de este periodo de preparación intensiva, había transformado completamente mi posición estratégica. Ya no era una víctima potencial vulnerable a manipulaciones familiares, sino un adversario formidable con recursos legales, financieros y evidenciales superiores a cualquier cosa que Alejandro pudiera presentar en su contra. El momento de la revelación final se acercaba, y estaba completamente preparado para ello. El momento de la confrontación llegó un viernes por la tarde, exactamente 6 semanas después de escuchar aquella conversación telefónica que cambió mi perspectiva sobre todo. Alejandro había solicitado una reunión familiar importante para discutir mi futuro, sin saber que yo había estado preparándome meticulosamente para este encuentro durante más de un mes. Llegó acompañado de Cristina y, para mi sorpresa, de un hombre mayor que se presentó como el Dr. Herrera, un psiquiatra geriátrico que supuestamente había revisado informes preliminares sobre mi estado mental. La presencia de este profesional médico confirmó que Alejandro había decidido acelerar significativamente su cronograma. «Papá, hemos estado muy preocupados por ti», comenzó Alejandro con esa expresión de preocupación filial que ahora reconocía como completamente performativa. «El doctor Herrera ha revisado los reportes del doctor Fernández y los testimonios de varios vecinos sobre tu comportamiento reciente». El doctor Herrera, un hombre de aspecto distinguido con barba gris y modales profesionales, abrió una carpeta que contenía documentos que aparentemente detallaban mi supuesto deterioro cognitivo. «Señor Serrano», dijo con voz pausada y autoritaria, «su hijo me ha proporcionado evidencia preocupante sobre episodios de confusión mental, olvidos significativos y comportamientos erráticos que sugieren el desarrollo de demencia senil temprana». Mantuve una expresión serena mientras observaba la presentación de su caso fabricado. Durante los siguientes 20 minutos, escuché una narrativa detallada sobre mi supuesta incapacidad mental que era una obra maestra de manipulación psicológica y fabricación médica. Según sus reportes, yo había mostrado desorientación temporal, había mantenido conversaciones con personas fallecidas, había olvidado conversaciones importantes, y había demostrado juicio financiero deteriorado. Cada alegación estaba respaldada por testimonios aparentemente creíbles de familiares y conocidos. La recomendación profesional, continuó el doctor Herrera, es internamiento supervisado en una institución especializada donde puede recibir atención médica apropiada para su condición.
Cristina añadió su voz con perfecta sincronización emocional. Tío Miguel, sabemos que esto es difícil de aceptar, pero queremos lo mejor para usted. La residencia que hemos seleccionado es hermosa, con jardines amplios y actividades diseñadas específicamente para personas con su condición. Alejandro complementó la presentación con documentos legales que ya había preparado. Solo necesitamos su firma en estos formularios para comenzar el proceso de admisión. Todo está arreglado para que la transición sea lo más suave posible. El momento había llegado. Me levanté lentamente de mi silla, caminé hacia la ventana que daba al jardín que Elena y yo habíamos cultivado durante décadas, y me volví hacia ellos con una calma que los sorprendió visiblemente. Es una presentación impresionante, dije con una sonrisa que no había mostrado en semanas. Muy bien orquestada, muy convincente. Hay solo un problema pequeño con su diagnóstico, doctor. El doctor Herrera me miró con expresión confundida. ¿Un problema? Usted nunca me ha examinado, respondí con simplicidad. De hecho, nunca había estado en mi presencia hasta este momento. Su diagnóstico está basado enteramente en información proporcionada por mi hijo, información que es completamente fabricada. El silencio que siguió a mi declaración fue absoluto. Alejandro intercambió miradas rápidas con Cristina, mientras el doctor Herrera comenzaba a lucir incómodo. Además, continué con la misma tranquilidad. Tengo aquí evaluaciones médicas recientes de 3 especialistas independientes que confirman mi salud mental y cognitiva óptima. Saqué de mi escritorio una carpeta que contenía los reportes médicos que había obtenido durante las últimas semanas. Neurólogos, psiquiatras y especialistas en geriatría habían evaluado exhaustivamente mis capacidades mentales. El doctor Ramírez del Hospital Universitario, el doctor Silva del Instituto Neurológico y la doctora Morales de la Clínica Geriátrica San Rafael han certificado unánimemente que no muestro signos de deterioro cognitivo, demencia o cualquier condición que requiera supervisión médica. El doctor Herrera tomó los documentos con manos temblorosas. Sus ojos escanearon rápidamente las evaluaciones profesionales que contradecían completamente el caso que había presentado momentos antes. Esto es inesperado, murmuró, claramente comprendiendo que había sido utilizado como instrumento en un fraude médico. Pero hay más, continué, disfrutando de la creciente incomodidad en la habitación. Durante las últimas semanas, he documentado sistemáticamente cada mentira que Alejandro ha contado sobre mi supuesto deterioro mental. Activé un pequeño reproductor de audio que tenía preparado en la mesa. Las grabaciones comenzaron a reproducir conversaciones donde Alejandro inventaba episodios de confusión que jamás habían ocurrido, describía comportamientos erráticos que eran completamente ficticios, y creaba narrativas sobre mi incapacidad mental con detalles convincentes pero totalmente falsos. Ayer te sexta hablando solo en el jardín, se escuchaba la voz de Alejandro en una de las grabaciones. Parecías estar teniendo una conversación animada con alguien que no estaba ahí. La grabación continuó reproduciendo mi respuesta genuinamente confundida y la posterior elaboración de Alejandro sobre este episodio imaginario. Cristina había palidecido considerablemente, mientras Alejandro mantenía una expresión que alternaba entre shock y cálculo desesperado. Estas grabaciones, expliqué dirigiéndome directamente a Alejandro, documentan un patrón sistemático de fabricación de evidencia médica. En términos legales, esto constituye fraude, conspiración y intento de secuestro de persona mayor. El doctor Herrera se había levantado de su silla y estaba guardando rápidamente sus documentos. Señor Serrano, evidentemente ha habido un malentendido grave. Yo basé mi evaluación exclusivamente en información proporcionada por su hijo. Si esa información era inexacta, doctor, lo interrumpí suavemente, entiendo que usted fue engañado tanto como yo. Sin embargo, emitir diagnósticos médicos sin examinar directamente al paciente viola múltiples estándares profesionales. Mi abogado estará interesado en revisar sus procedimientos. La mención de representación legal provocó una reacción inmediata. El doctor Herrera comenzó a explicar nerviosamente que había actuado de buena fe, que no tenía conocimiento de la naturaleza fraudulenta de la información, y que retiraría inmediatamente cualquier recomendación médica que hubiera emitido.
Durante este intercambio, observé cuidadosamente las reacciones de Alejandro y Cristina. No mostraban sorpresa por haber sido descubiertos, sino más bien frustración por el fracaso de su plan. Sus expresiones revelaban que esto había sido una operación calculada desde el principio, no un malentendido o preocupación filial genuina. Alejandro, dije finalmente, dirigiendo mi atención completa hacia mi hijo, tengo una pregunta simple para ti. ¿En algún momento durante los últimos meses, experimentaste algún remordimiento por lo que estabas planeando hacerme? Su respuesta fue reveladora en su honestidad brutal. Papá, tienes 62 años, has vivido tu vida. Cristina y yo tenemos derecho a construir nuestro futuro. No mencionó amor filial, preocupación por mi bienestar, o cualquier justificación emocional. Su motivación era puramente financiera, expresada con una frialdad que confirmó todo lo que había llegado a comprender sobre su verdadera naturaleza. Entiendo, respondí con una serenidad que pareció desconcertarlo. Entonces no hay nada más que discutir. Les mostré la puerta con cortesía, pero firmeza. El doctor Herrera se marchó rápidamente, murmurando disculpas y claramente ansioso por distanciarse de la situación. Cristina siguió sin decir palabra, pero Alejandro se detuvo en el umbral. Esto no termina aquí, dijo con una voz que contenía amenaza apenas velada. Tienes razón, respondí calmadamente, no termina aquí, pero ahora continúa en términos completamente diferentes. Después de que se marcharon, me senté en el sillón de Elena y experimenté una sensación de liberación que no había sentido en años. Había enfrentado la traición más profunda imaginable y había emergido no solo intacto, sino fortalecido. La batalla había terminado, pero la guerra por mi libertad y dignidad acababa de comenzar. Los días que siguieron a la confrontación fueron extraordinarios por su tranquilidad. Por primera vez en meses, desperté cada mañana sin la ansiedad subconsciente que había acompañado mis rutinas diarias desde que comencé a sospechar las verdaderas intenciones de Alejandro. El aire en mi hogar parecía más puro, como si se hubiera disipado una toxicidad invisible que había estado envenenando mi espacio vital. Mi primera acción fue contactar a Rafael para informarle sobre los eventos del viernes anterior. Su reacción fue de satisfacción profesional mezclada con alivio personal. Miguel, manejaste la situación con una maestría que pocos de mis clientes han demostrado, me dijo durante nuestra reunión del lunes siguiente. Al confrontarlos con evidencia irrefutable, no solo desarticulaste su plan, sino que también los colocaste en una posición legal extremadamente vulnerable. Rafael había comenzado a redactar documentos que formalizarían las medidas de protección que habíamos implementado durante las semanas previas. Órdenes de restricción preventivas, notificaciones oficiales a instituciones médicas sobre los intentos de fraude, y comunicaciones formales con autoridades competentes sobre el patrón de abuso familiar que habíamos documentado. ¿Planeas presentar cargos criminales?, me preguntó con curiosidad profesional. La pregunta me había estado rondando desde el viernes. Técnicamente, Alejandro y Cristina habían cometido múltiples delitos: fraude médico, conspiración para secuestro, abuso financiero de persona mayor y falsificación de evidencia médica. Sin embargo, procesar criminalmente a mi propio hijo presentaba dilemas emocionales que requerían consideración cuidadosa. Por ahora, prefiero mantener la opción abierta, respondí después de reflexionar. Si intentan cualquier escalación futura, no dudaré en utilizar todos los recursos legales disponibles. Durante esa primera semana de libertad recuperada, experimenté cambios profundos en mi perspectiva sobre la vida y las relaciones familiares. La traición de Alejandro, aunque dolorosa, había removido ilusiones que me habían impedido ver mi existencia con claridad. Por primera vez desde el fallecimiento de Elena, comencé a contemplar mi futuro como una aventura personal en lugar de una supervivencia solitaria. Tenía recursos financieros sustanciales, salud física y mental excelente, y décadas de experiencia profesional que podía aplicar de maneras creativas y satisfactorias. Mi primera decisión significativa fue renovar completamente mi espacio vital.
La casa que Elena y yo habíamos compartido durante 30 años contenía demasiados recuerdos melancólicos y asociaciones con el período de manipulación que había experimentado. Necesitaba un ambiente que reflejara mi nueva realidad independiente. Contraté a una diseñadora de interiores, Isabel Vega, una mujer talentosa de mediana edad que comprendió inmediatamente mi visión de transformación personal a través del espacio físico. Quiero que esta casa refleje optimismo y vitalidad, le expliqué durante nuestra primera consulta. Demasiados rincones aquí contienen energía estancada que necesita ser renovada. Isabel trabajó conmigo para crear espacios que combinaran el respeto por los recuerdos positivos de Elena con una estética que celebrara mi nueva independencia. Paredes fueron repintadas en colores más luminosos, muebles pesados fueron reemplazados por piezas más modernas y funcionales, y el jardín fue rediseñado para incluir áreas de meditación y ejercicio. Simultáneamente, comencé a reconectar con amistades que había descuidado durante los meses de crisis familiar. Antiguos colegas de la consultoría, vecinos con quienes Elena y yo habíamos compartido años de conversaciones casuales, y conocidos de actividades comunitarias que había abandonado después del funeral. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Personas que habían respetado mi necesidad de privacidad durante el período de luto se alegraron de verme reemergiendo con renovada energía social. Miguel, te ves diferente, me comentó Fernando Castillo, un antiguo cliente que se había convertido en amigo personal durante años de colaboración profesional. Hay algo en tu manera de hablar que parece más libre. Fernando tenía razón, me había liberado no solo de las manipulaciones de Alejandro, sino también de expectativas familiares que habían limitado mi autoexpresión durante décadas. Ya no necesitaba mantener la imagen del padre devoto cuyas decisiones estaban constantemente filtradas por consideraciones sobre el impacto en su hijo adulto. Esta libertad se manifestó en decisiones que anteriormente habría considerado inapropiadas para alguien de mi edad y situación familiar. Me inscribí en clases de italiano en la universidad local, una lengua que siempre había querido aprender pero que Elena consideraba impráctica. Comencé a tomar lecciones de baile, una actividad que me proporcionaba ejercicio físico y interacción social simultáneamente. Más significativamente, decidí regresar al trabajo de consultoría contable, pero en términos completamente diferentes. En lugar de aceptar el estrés de manejar crisis financieras corporativas, me especialicé en asesorar a pequeñas empresas familiares y organizaciones sin fines de lucro. Es como redescubrir por qué me enamoré originalmente de los números, le expliqué a Rafael durante una de nuestras reuniones regulares. Ayudar a familias y organizaciones comunitarias a alcanzar estabilidad financiera me proporciona satisfacción que las grandes corporaciones nunca ofrecieron. Este trabajo renovado no solo me proporcionaba propósito profesional, sino también ingresos que complementaban mi seguridad financiera existente. Más importante aún, me conectaba con personas que valoraban genuinamente mi experiencia y conocimiento. Durante este periodo de renovación personal, Alejandro hizo varios intentos de restablecer contacto, llamadas telefónicas que no respondí, mensajes de texto que eliminé sin leer, e incluso una visita no anunciada a mi casa que manejé con cortesía fría pero firme. No creo que tengamos nada productivo que discutir en este momento, le dije cuando apareció en mi puerta una tarde de miércoles, 3 semanas después de nuestra confrontación. Papá, sé que cometí errores, pero sigues siendo mi padre, respondió con una expresión que intentaba proyectar arrepentimiento. Sí, soy tu padre, confirmé serenamente, pero eso no me obliga a mantener una relación con alguien que demostró estar dispuesto a secuestrarme por dinero. Su reacción a mi franqueza reveló que no había experimentado ningún cambio genuino en su perspectiva. En lugar de aceptar responsabilidad por sus acciones, comenzó a argumentar que sus motivaciones habían sido malinterpretadas, que realmente había estado preocupado por mi bienestar, y que toda la situación había sido un malentendido trágico. Alejandro, lo interrumpí calmadamente, durante meses documenté sistemáticamente tus mentiras sobre mi estado mental. Escuché tu planificación detallada para internarme contra mi voluntad. No hubo malentendidos,
solo decisiones conscientes que tomaste para manipular mi vida en beneficio de tus finanzas personales. Después de esa conversación, implementé medidas adicionales para mantener mi privacidad y seguridad. Cambié las cerraduras de mi casa, instalé un sistema de seguridad discreto pero efectivo, y establecí protocolos con vecinos de confianza que me alertarían sobre cualquier actividad sospechosa en mi propiedad. Estas precauciones no surgían de paranoia, sino de una comprensión realista sobre la naturaleza de las personas dispuestas a manipular sistemáticamente a familiares vulnerables. Alejandro había invertido meses desarrollando su plan original. Era razonable asumir que podría considerar alternativas si su primera estrategia había fracasado. Sin embargo, las semanas pasaron sin incidentes significativos. Gradualmente, comencé a relajar mi vigilancia mientras me concentraba en construir la nueva vida que había comenzado a visualizar durante los días más oscuros de la manipulación familiar. Al final de este periodo de transición, había logrado algo que no creía posible meses antes: una existencia independiente que no solo era tolerable, sino genuinamente satisfactoria. Había transformado la traición más profunda imaginable en el catalizador para la libertad personal más auténtica que había experimentado en décadas. La parte más extraordinaria de esta transformación era la ausencia completa de amargura en mi corazón. No sentía resentimiento hacia Alejandro, solo una claridad serena sobre la realidad de nuestra relación, y una determinación tranquila de proteger la vida que había reconstruido desde cero. Mientras escribo estas líneas finales desde la terraza de mi nueva casa en Valencia, con el sol mediterráneo pintando de dorado las páginas de este relato, puedo afirmar con absoluta certeza que los últimos 2 años han sido los más plenos y auténticos de toda mi existencia. La transformación que comenzó en aquel sofá, escuchando la traición de mi propio hijo, culminó en un renacimiento personal que jamás hubiera imaginado posible. La mudanza a Valencia no fue impulsiva, sino el resultado de una reflexión profunda sobre dónde quería pasar los años más significativos de mi vida. Madrid contenía demasiadas asociaciones con el pasado, recuerdos hermosos con Elena que merecían ser preservados, pero también el eco de meses de manipulación que había dejado una sombra imperceptible sobre lugares familiares. Valencia me ofrecía algo completamente diferente: la oportunidad de construir una identidad completamente nueva sin abandonar la sabiduría acumulada durante 6 décadas de experiencias vitales. Mi nuevo hogar es una casa mediterránea tradicional con un patio interior que he convertido en un oasis de tranquilidad. Naranjos centenarios proporcionan sombra natural, mientras fuentes de agua crean una banda sonora constante de serenidad. Por las mañanas, desayuno en este patio mientras leo periódicos internacionales y planeo las actividades del día. La consultoría contable que establecí aquí se ha convertido en algo mucho más significativo que un simple trabajo. Asesoro principalmente a empresas familiares locales, organizaciones benéficas y cooperativas agrícolas que necesitan experiencia financiera pero no pueden permitirse grandes firmas corporativas. Don Miguel, me dijo hace pocas semanas Carmen Jiménez, propietaria de una pequeña empresa de productos orgánicos que he ayudado a expandir, usted no solo nos ayudó con los números, nos enseñó a pensar sobre nuestro negocio de maneras que nunca habíamos considerado. Este tipo de retroalimentación me proporciona una satisfacción profesional que las grandes corporaciones nunca ofrecieron. Cada cliente representa una historia humana real, familias trabajadoras que se benefician directamente de mi experiencia y conocimiento. Las clases de italiano que comencé en Madrid continuaron aquí con mayor intensidad. Mi profesora, Giulia Rossi, una italiana nativa que se estableció en Valencia hace una década, se ha convertido en una compañera de conversaciones intelectuales que enriquecen mis tardes de manera extraordinaria. Miguel, tu progreso con el idioma refleja algo más profundo, me comentó durante una de nuestras sesiones. Hay una curiosidad en tu manera de aprender que sugiere a alguien que ha redescubierto el placer de crecer personalmente. Giulia tenía razón. Mi capacidad para absorber nuevos conocimientos, explorar perspectivas diferentes,
y desafiar límites autoimpuestos había florecido de maneras que no había experimentado desde mi juventud universitaria. Las lecciones de baile evolucionaron hacia una pasión genuina por el tango argentino. Los jueves por la noche, participo en una clase avanzada donde la precisión técnica se combina con expresión emocional auténtica. Mis compañeros de baile, personas de diversas edades y trasfondos, han formado una comunidad social que proporciona conexión humana sin las complicaciones de expectativas familiares. El tango requiere vulnerabilidad controlada, me explicó Roberto Silva, mi instructor, durante una lección particularmente desafiante. Debes estar completamente presente en el momento, confiando en tu pareja, pero manteniendo tu propia integridad. Esta filosofía del tango se convirtió en una metáfora para mi nueva aproximación a las relaciones interpersonales, apertura emocional combinada con límites saludables, intimidad auténtica sin sacrificar la independencia personal. Mi círculo social en Valencia se desarrolló orgánicamente alrededor de intereses compartidos en lugar de obligaciones familiares o convencionalismos sociales. Amistades con otros jubilados activos, profesionales locales, expatriados europeos y artistas de la comunidad creativa valenciana. Los sábados por la mañana, un grupo de nosotros explora pueblos cercanos, mercados locales o sitios históricos. Los domingos, organizamos cenas comunitarias donde cada persona contribuye un plato regional de su cultura de origen. Estas tradiciones crearon vínculos genuinos basados en curiosidad mutua y respeto recíproco. Durante este periodo de florecimiento personal, Alejandro intentó restablecer contacto en varias ocasiones. Sus mensajes evolucionaron desde intentos de manipulación emocional hasta ofertas aparentes de reconciliación genuina. Sin embargo, mantuve mi posición con firmeza serena pero inflexible. No siento resentimiento hacia ti, le escribí en mi única respuesta durante estos 2 años. Pero tampoco siento obligación de mantener relaciones que han demostrado ser fundamentalmente tóxicas. Te deseo lo mejor en tu vida, pero ese camino no incluye participación en la mía. Esta comunicación final liberó cualquier residuo de culpa o ambivalencia que pudiera haber permanecido en mi corazón. Había reconocido completamente que el amor paternal auténtico a veces requiere establecer límites que protegen ambas partes de dinámicas destructivas. Mi salud física y mental durante este periodo ha sido excepcional. Ejercicio regular, alimentación mediterránea, estimulación intelectual constante y conexiones sociales significativas han creado un estilo de vida que médicos y amigos comentan con admiración. Tienes la vitalidad de un hombre 20 años menor, me dijo el doctor Navarro, mi médico de cabecera en Valencia, durante mi chequeo anual reciente. Sea lo que sea que estés haciendo, continúa exactamente así. La ironía no se me escapaba. Mientras Alejandro había fabricado evidencias sobre mi supuesto deterioro mental para justificar su plan de internamiento, yo había logrado una condición física y cognitiva superior a la que había mantenido durante años. Las noches en mi terraza se convirtieron en momentos de reflexión profunda y gratitud genuina. Observando las estrellas mediterráneas, escuchando el sonido distante del océano, procesando los eventos extraordinarios que habían transformado mi existencia de maneras tan fundamentales. La herencia de Elena, que había sido el catalizador de toda esta saga, finalmente encontró propósitos que honraban su memoria de maneras que ella habría aprobado completamente. Establecí una fundación que proporciona becas universitarias para jóvenes de familias trabajadoras, especialmente aquellos interesados en carreras que sirven a sus comunidades. Elena siempre creyó en la educación como herramienta de transformación social, expliqué a Rafael cuando formalizamos la estructura legal de la fundación. Esta es la manera más apropiada de honrar tanto su memoria como los valores que compartimos durante nuestro matrimonio. La fundación ha proporcionado becas a 15 estudiantes durante sus 2 primeros años de operación. Cada beneficiario representa una familia que recibirá oportunidades educativas que de otra manera habrían sido inaccesibles. Elena habría estado orgullosa de este legado tangible que continúa impactando positivamente vidas mucho después de su partida. Al concluir este relato, reconozco que la traición de Alejandro, aunque inicialmente devastadora,
se convirtió en el regalo más inesperado de mi vida adulta. Me forzó a examinar creencias limitantes sobre la familia, el envejecimiento y las posibilidades de reinvención personal que había aceptado sin cuestionamiento. Descubrí que la dignidad auténtica no requiere la aprobación de otros, incluso familiares cercanos. Que la plenitud personal puede florecer en cualquier etapa de la vida cuando eliminamos relaciones tóxicas y abrazamos oportunidades de crecimiento genuino. Que la sabiduría real incluye la capacidad de establecer límites que protegen nuestro bienestar sin comprometer nuestra capacidad de amar. Hoy, a los 64 años, vivo con una libertad emocional, intelectual y espiritual que no había experimentado desde mi juventud. Cada día trae posibilidades nuevas, conexiones significativas y oportunidades de contribuir positivamente al mundo que me rodea. La historia que comenzó con una traición familiar culminó en una liberación personal que transformó los años que muchas personas consideran de declive en la época más vibrante y auténtica de toda mi existencia. Esta es la verdadera moraleja de mi experiencia. A veces, las pérdidas más dolorosas nos liberan para descubrir versiones de nosotros mismos que nunca supimos que existían, y por eso, paradójicamente, me siento profundamente agradecido por todo lo que ocurrió.